Bienvenidos amigos a una emisión más de Educación y Conciencia, que ya ahora también estamos al aire por Radio y Televisión Querétaro en el canal 10 de la televisión abierta. Seguimos transmitiendo por ESNE y en YouTube, ahí también nos pueden encontrar. Hoy tenemos invitado a un amigo, a un colega, muy interesante su trayectoria, muy metido en todos estos consejos de participación ciudadana, cámaras empresariales. Somos colegas en la universidad, me he invitado a participar en proyectos, yo me he sumado con mucho cariño, con muchas ganas a estos proyectos y te damos la bienvenida, Rodrigo. Rodrigo López, bienvenido a Educación y Conciencia. Gracias Jorge, pues ahora sí que muy buenos días, tardes o noches, el momento en que estén escuchando este programa y lo estén viendo. Y bueno, para mí es un honor también estar aquí contigo el día de hoy, efectivamente, ahora sí que somos socios y colegas, la verdad. Yo siempre he creído eso porque, bueno, me parece que la vida te va llevando por diferentes caminos, pero cada uno es el que va determinando quién quiere que lo acompañe en esos caminos, ¿no? Entonces yo encantado de estar contigo, Jorge, y pues bueno, de que podamos compartir así que los siguientes minutos también para que la audiencia pueda pues escuchar, en algún momento tal vez seguramente interactuar también más adelante y pues llevarse algunas ideas y algunas propuestas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Rodrigo. Rodrigo, tú eres administrador, tienes una maestría, actualmente eres doctorando también en administración, tu maestría es en España. ¿Quién más? ¿Quién más es Rodrigo? Si yo te pregunto, descríbeme a Rodrigo, ¿quién serías? Claro, fíjate que es una muy buena pregunta, Jorge. De hecho, un amigo, él hace unos años, él se llama Gerardo Peregrina, él me enseñó cómo responder esto, fíjate, ese fue hace ya más de 10 años, porque él tiene una empresa desde hace más de 20, digo, no lo quiero ventanear, pero es más grande que yo, pero él me dijo, fíjate, Rodrigo, la mejor forma de responder quién eres es que con un verbo en infinitivo, o sea, que termine con ar, er, ir, que de alguna forma pueda exhibir o mostrar lo que te apasiona. Entonces, yo soy compartir. Y la verdad es que así es como respondo, Jorge, porque bueno, puedo tener diferentes roles. A mí, por ejemplo, me han dicho también, digo, pensando ahorita de bote pronto, me han dicho Rogelio, me han dicho Roberto, me han dicho Ruperto, me han dicho Raúl. O sea, los nombres me lo cambian, ¿no? Pero creo que eso no define a la persona. Entonces yo te diría que yo soy compartir, porque eso es lo que me gusta hacer. Evidentemente encontraré, o he encontrado diferentes foros, diferentes espacios, posibilidades para hacerlo, ¿no? Que creo que es donde tú y yo coincidimos mucho. Pero básicamente sería eso, y es la propuesta que les dejaría. O sea, responder con un verbo que esté alineado también, obviamente, a lo que tú haces de manera profesional. Excelente. Rodrigo, estás muy metido en toda esta parte de consejos, de pertenecer a consejos, a comisiones, a estos organismos que ni es gobierno, ni es, digamos, es como la tercera vía. ¿Por qué? ¿Qué te interesa? ¿Por qué ese gusto? ¿En cuáles participas? Fíjate que es muy interesante esto, Jorge, y te voy a responder primero citando a Fernando Savater. Savater me encanta, ¿no? El filósofo español contemporáneo que tiene, digo, no sé cuánta cantidad de libros, 20, 30 libros, no sé. Pero fíjate que él en alguno de ellos, no recuerdo sinceramente ahorita cuál, él recaba algo bien interesante, porque él dice que en la antigua Grecia, o sea, la Grecia clásica, ¿no? O sea, de los grandes filósofos, fíjate qué interesante, ¿eh? Se decía idiotez, así idiotez como suena, a la gente que no participaba en política. Pero participar en política, ojo, no solamente es un partido político, ¿no? Más bien era la gente que no se involucraba en la vida pública. Esto hay que aclararlo. Entonces, eso créeme que me encantó y me marcó. Yo creo que lo leí hace tal vez 15 o 20 años. Yo tengo casi 42 ahora. Y sobre todo me hizo muy consciente, también porque tuve el ejemplo de mi padre que ya falleció. Él dirigió una casa hogar aquí en Querétaro, digo, creo que lo puedo mencionar, Hogares Providencia, y la verdad es que me dejó muy marcado tanto esa lectura como el testimonio que me dio mi papá. Ahorita mi mamá también es directora de una casa hogar, ¿eh? Entonces, la verdad me parece que es bien importante el involucrarnos en actividades de la sociedad civil. Digo, si bien hay diferentes formas, habrá gente que lo haga en la política, directamente en los partidos, y creo que es válido. Bueno, es válido hacerlo bien, evidentemente, ¿no? Es decir, en este caso el beneficio que esté buscando cada individuo. Pero también no es el único espacio, es decir, tú y yo, por ejemplo, que somos profesores universitarios, me parece que estamos también sumando, por supuesto, una sociedad civil, las cámaras empresariales, evidentemente. Yo, bueno, para responder tu pregunta, yo estoy como consejero en la Cámara de Comercio, lo que es Canaco aquí en Querétaro, desde hace ya un poco más de 3 años. También actualmente coordino a nivel municipal en Querétaro
el Consejo de Educación, que también es un proyecto interesantísimo. Digo, tú estás ahora sí que eres parte del equipo, ¿no? Y estás conmigo y con otros consejeros, y me parece que es bien interesante lo que podemos sumar, ¿no? En este caso, desde el hábito de la lectura. También, como sabes, coordino un círculo de lectura a nivel ya estatal, desde hace casi 4 años, y bueno, también estoy con 2 fundaciones de aquí en Querétaro como consejero, Zorro Rojo, que se dedica a alfabetizar, y la Fundación Kristen, que se dedica a hacer cirugías fetales, lo que es una cosa fantástica, ¿no? Porque, bueno, también es parte de los adelantos que hemos tenido en la medicina. Pero básicamente, para recapitular, sería esto, Jorge, yo creo que hay un compromiso y una corresponsabilidad, porque como dice un autor español, otro que me gusta mucho, Santiago Álvarez de Mon, así como exigimos derechos, que creo que somos muy buenos, también hay que cumplir con responsabilidades. Y eso se me hace fantástico. Claro, porque somos muy exigentes. Nos encanta quejarnos, pero hacemos poco. Exacto. ¿Qué tanto participamos en México como país y en Querétaro como estado y como ciudad? ¿Qué tanto participa la gente en este tipo de actividades? Fíjate que es muy bajo todavía el porcentaje. Si bien no tengo ahorita el número exacto, porque el año pasado me tocó, como parte de un proyecto, hacer una investigación, te puedo decir nada más de la referencia que tengo ahorita que recuerdo, es que para que veas nada más el tamaño y la dimensión que implica, ¿no? O sea, estamos aquí en México muy por debajo de países como, digo, pensando en Latinoamérica, como Chile, como Argentina, como Brasil, como Estados Unidos, como Canadá, estamos abajo. En cuanto al número, precisamente en porcentaje o por ciento, de personas que participamos, y participamos tú sabes que puede ser de diferentes formas. Digo, hay donantes que, propiamente pueden dar dinero, que es necesario el dinero, ¿no? O que pueden apoyar con recursos materiales, pero no solamente es eso, también es con el tiempo que podamos dedicar para alguna organización, alguna fundación, alguna filantropía, ¿no? Por ejemplo, tal vez podría ser. Y bueno, ya ni hablar de economías, por ejemplo, europeas, donde está mucho más consolidado el tema de que la gente ya lo tiene como, digamos, parte tal vez de decirlo de una idiosincrasia, el estar ayudando, ¿sí?, a otras personas. Digo, solamente para darte un ejemplo, Jorge, y completar mi respuesta. Yo recuerdo que cuando fue el Mundial de México 86, recordarán seguramente varios de los escuchas, digo, seguramente algunos no habían nacido también, ¿no? Que Alemania, la selección de Alemania, que llegó ahora sí que a la final posteriormente del Mundial, jugó en Querétaro. Exactamente, sí. En el Corregidora, ¿no? Fíjate, los alemanes, no recuerdo ahorita el nombre de la casa hogar, pero por haber estado aquí, Jorge, fundaron una casa hogar, o sea, y estuvieron 3 semanas en Querétaro, y esa casa hogar existe todavía, y los alemanes la siguen apoyando mensualmente. Es decir, es una filosofía, me parece, que en este caso nosotros pudiésemos adoptar, o sea, como país, para precisamente generar tal vez un espacio de, no sé si llamarlo solidaridad, subsidiariedad, para que pudiéramos, pues así que contribuir con otros, ¿no? El gobierno solo, no importa si es un gobierno municipal, si es estatal, si es federal, no puede solo atender tantas necesidades. ¿Cómo desde nuestra trinchera de la educación podríamos contribuir a que la gente participe más? Profesores, alumnos, toda la comunidad universitaria o la comunidad estudiantil, no forzosamente universitaria. ¿Qué podríamos hacer, Rodrigo? ¿Y qué haces tú? Claro, mira, yo creo que la clave, lo primero es visibilizar, es decir, que la gente conozca de estas fundaciones, porque yo te puedo decir, digo, no recuerdo ahorita tampoco la cifra exacta en el municipio de Querétaro, pero debe estar sobre 180 organizaciones de la sociedad civil, que me parece que es un número importante. Les digo, tal vez representativo con otros países no pinte tanto, pero al final me parece que es un número interesante. Y yo sé que hay, incluso a nivel gubernamental, sí existen ciertos apoyos, Jorge, algunas estructuras, por ejemplo, pensando en el sistema integral de la familia, pensando en la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, por ejemplo. O sea, sí hay cierta estructura, pero coincido contigo, o sea, al final no alcanza y nunca va a alcanzar. ¿Por qué? Porque las necesidades son más, ¿no? O sea, que digamos que lo que se puede ofrecer en este caso por instancias gubernamentales. Entonces, me parece que la clave para responder tu pregunta, primero es que se conozcan esas organizaciones, eso es visibilizarlas, ¿no? Es que se den a conocer, es decir, por ejemplo, acercarlas tal vez a estas instituciones educativas. Entonces, me parece que habría sobre todo que vincular esto, Jorge, después de vincular, ¿para qué? Precisamente la gente se pueda enterar que existen, primero, y sobre todo algo bien interesante también, Jorge, que tú te acerques, tú como persona así, física, como ciudadano, a la institución que tenga alguna relación, tal vez por su naturaleza, con un proyecto que a ti te guste. Tal vez si yo tuve a una persona cercana
con alguna cuestión, por ejemplo, de parálisis cerebral, yo me siento más identificado con las fundaciones que trabajan esa dolencia, ¿no? Claro, si a mí no me gustan los gatos, pues no me voy a acercar a una asociación que se encarga de cuidar gatos callejeros, y si me gustan los viejitos, pues yo me acercaré a alguna asociación que cuida, que protege, que educa a gente de la tercera edad. Así es. Es interesante esto, Rodrigo, y pienso que es todo lo contrario del egoísmo. Esto es darse, esto es entregarse, porque muchas veces no recibimos nada a cambio más que la sonrisa del niño, de la familia a la que le ayudamos a conseguir la prótesis, o al niño que le enseñamos a leer, o a quien ayudamos a salir de un problema de drogas, pero no hay más a cambio. Así es. Sí, fíjate que yo siempre he creído, Jorge, bueno, yo hablo mucho incluso en mi capacitación de los hábitos, porque muchas veces, bueno, el hábito parte del valor, ¿no? O sea, tú sabes que los valores son universales, incluso un tema de ética, ¿no? Y cada quien va tomando sus valores que pues, de alguna forma que le gustan, que coinciden con su personalidad, su forma de ser. Eso es muy válido, ¿no? Porque es la moral de cada uno. Pero esa moral es la que va definiendo las conductas y los comportamientos que tenemos. Fíjate que yo, si tuviera el poder, así te lo digo y se los comparto, de poder incidir en todas las organizaciones, yo diría que yo pondría dos valores casi así como de fijo, Jorge. Uno es la generosidad, que va de la mano con lo que tú bien mencionas. O sea, digamos, la generosidad yo la entiendo, ¿no? Como la capacidad de dar algo tuyo para los demás. Y también, que creo que va de la mano, es la gratitud, porque se complementan. Me parece que la gratitud también es el reconocimiento de lo que uno tiene y de lo que ha recibido, con méritos propios, por supuesto, pero al final tú lo has construido con apoyo de otros. Entonces me parece que también el dar gracias es un valor que hace falta a nivel social. Exactamente. Vamos a hacer un corte y regresamos con Rodrigo López a esta interesante charla. Regresamos a esta interesante plática con Rodrigo López. Estamos platicando de participación ciudadana, estamos participando de responsabilidad social y cómo esto se amarra con la educación. Rodrigo, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista del día de hoy. Gracias Jorge, y pues hoy sí que encantado de hablar de temas que sé que a los dos, a ti y a mí, nos apasionan. Rodrigo, los universitarios inclusive tienen que hacer 1 año o 6 meses de servicio social. Y sin embargo, lo hacen mal, lo hacen a medias, no funciona como debería de funcionar. ¿Qué podríamos hacer? ¿Tú qué recomendarías? Claro, fíjate que algo que nos ha funcionado muy bien, y aquí te platico un caso que me tocó en una escuela pública aquí en Querétaro, o sea, con una universidad donde yo, bueno, soy egresado y tuve oportunidad de trabajar un tiempo en precisamente el departamento de vinculación, fue acercarnos precisamente a estas asociaciones civiles, Jorge, organizaciones de la sociedad civil, digo, bajo la fundación, o más bien el formato que tengan, ¿no?, de constitución, porque hay diferentes, o sea, tenemos asociaciones civiles, tenemos instituciones de asistencia pública o privada, por ejemplo, sí, tenemos OSCs. Básicamente fue acercarlos, Jorge, porque ahora sí que tú bien lo mencionas, es un requisito. O sea, al final sabemos que es una cuestión, digo, para el estudiante, ¿no? Es una, digamos, lo podemos ver como una obligación, digo, si lo queremos ver así. Creo que no siempre funciona el formato, pero al final así es. Pero es acercarlos con estas organizaciones, precisamente buscando tener ellos, ¿sí?, alguna experiencia, es decir, alguna vinculación, no sé, pienso en los administradores, yo soy administrador, algún apoyo que puedan brindar, por ejemplo, en estructuras organizacionales, descripciones de puestos, organigramas, perfiles, como lo decía antes del corte, ¿no?, para ir profesionalizándolas, pero no solamente ellos, también por ahí me tocó conocer también de unos mecatrónicos de esta misma institución educativa que se acercaron, fíjate qué interesante, para diseñar una silla de ruedas que fuera electrónica o eléctrica, ¿sí? Digo, el proyecto al final por el tiempo no se alcanzó a concluir, pero me parece que podríamos buscar esta vinculación, Jorge, sabiendo que tenemos al estudiante, que el estudiante necesita hacer este servicio, y qué mejor que buscar estas organizaciones que requieren siempre de este apoyo, de este intelecto, de esta mano de obra y de estas capacidades. A veces se quedan en el tintero muchos proyectos, muchos programas que no se les puede dar continuidad. Así es. Es una tristeza eso.
Sí, no, totalmente. ¿Eh? Entonces, habría también, incluso si me permites, entrar más a fondo, o sea, para revisar, por ejemplo, ciertos procesos o políticas internas, digo, tanto de las mismas organizaciones como de las instituciones educativas, posiblemente pensando en agilizar esto, ¿no? Porque sí, digo, lo comparto contigo porque lo viví. O sea, en muchas ocasiones la persona quiere, pero no sabe cómo hacerlo o no puede hacerlo, porque a veces el mismo mecanismo que hay, no sé, tal vez de participación, digo, pensando en la ciudadanía o de ayuda específica en cuanto al estudiante, en ocasiones limita, ¿no? O sea, los periodos de tiempo, los plazos de inscripción, los requisitos para que se pueda llevar a cabo esta inscripción. Entonces, me parece que habría tal vez que buscar ciertos esquemas donde pudiera ser de manera más flexible la colaboración. Y ahorita teniendo esta cuestión, digo, de la pandemia, del confinamiento, me parece que es un desafío doble, ¿no? Así es. A veces me pregunto, Rodrigo, ¿qué pasaría si el servicio social, en vez de obligatorio, fuera voluntario? ¿Con qué porcentaje te quedarías de los chavos? Pero a Ya. lo mejor serían chavos mucho más dirigidos, mucho más enfocados, que darían mejor resultado que muchos chavos que están sacando fotocopias de mala gana ellos, de mala gana la persona que se los asignaron. Y también pienso, Claro. son mis sueños, mis Ajá. insomnios. ¿Qué pasaría si además lo sumáramos con prácticas profesionales, que fuera un servicio social, pero con prácticas profesionales, que fuera, porque en verdad yo he visto chavos que los ponen a sacar fotocopias. Sí. Me No, dice, sí. oye, yo estudié ingeniería y me pones de mensajero, o estoy estudiando contabilidad y me pones a arreglar una bodega. Claro. Yo sé que hace falta arreglar esa bodega, pero puedo dar mucho más. Son las cosas que he pensado. Eh, Sí. el servicio militar, todos tenemos que pasar por ahí. Y ahora pues ya lo sacaron, que el 80% de los chavos ya no hacen nada porque no hay ni el espacio ni qué Así ponerlos a es. hacer. Y dices, Claro. todos deberíamos de haber pasado por ahí y debimos de haber aprovechado mejor el tiempo. Totalmente. Bueno, esto que comentas es interesante y ahorita que te escuchaba bueno, sí que estaba pensando, pero ahorita lo voy a decir en voz alta, ¿no? ¿Por qué no, por poner un ejemplo para redondear tu idea, Jorge, buscar algún esquema? Digo, yo pienso en un formato tripartita, ¿no? Es decir, tenemos ya la institución educativa, que bueno, en este caso está representada también por el estudiante y, bueno, puede ser por el profesor o por el tutor, ¿no? Digo, pensando en una práctica profesional, por ejemplo, ¿no? Tenemos, bueno, en este caso a la institución, a la organización de la sociedad civil, pero aquí podría entrar otro actor o tal vez otros dos, Jorge. O sea, por un lado podría ser el mismo gobierno, porque bueno, al ser servicio social sabemos que no es remunerado, pero ¿qué pasaría si brincáramos a las prácticas, como tú bien mencionas, profesionales? Ahí ya sería interesante encontrar un esquema donde el estudiante, porque todavía está en la institución educativa, tuviera alguna percepción económica, que sé que en ocasiones es necesaria. Digo, puede ser un apoyo para transporte, no sé, para Claro, para alimentación, o sea, comida, cuestiones, sí. exacto, cuestiones muy básicas, pero que son necesarias. Y si me dicen, no, es que la organización de la sociedad civil no puede pagar ese recurso, ¿por qué no pensar tal vez en alguna beca? Que te digo, aquí es donde pudiese entrar tal vez el gobierno, o por qué no, tal vez también el sector empresarial. O sea, me parece que lo que habría que hacer es sumar más, digamos, más participantes, Jorge, a este esquema, y creo que podemos ir diseñando esta propuesta, digo, más adelante, para que esta empresa tal vez, no sé, en algún momento, pues pudiese fungir, sí, de manera literal como un donante, pudiera encontrar algún esquema de colaboración tal vez. Fíjate, velo de esta forma, donde el estudiante que está en el servicio social en esta organización, después tal vez pudiese, digo, por la naturaleza de su perfil, brincar a esta empresa para hacer su residencia profesional. Creo que esto sería mucho más atractivo y como tú lo comentas, igual no es obligatorio, pero yo sé, yo estudiante, que si quiero hacer mis prácticas, o perdón, mi residencia en esta empresa, voy a perfilarme aprendiendo en esta organización de la sociedad civil, tengo un apoyo económico y después tengo posibilidad. Me parece que la clave es, y creo que tú y yo somos, o así que me gusta la palabra especialista, porque el experto deja de aprender, pero somos especialistas tú y yo en vincular. Entonces creo que sería interesante encontrar este esquema. Así es. Rodrigo, tú presides este Consejo Municipal de Educación. ¿Qué hacen en ese consejo? Si alguien quiere asociarse, acercarse, aportar, ¿cómo podrían hacerlo? Claro, fíjate que en realidad es muy sencillo. Bueno, el primer requisito específicamente de este Consejo de Educación es que vivas tú en el municipio de Querétaro
o es lo que estamos buscando, porque está enfocado precisamente al territorio, o sea, de la ciudad de Querétaro, el municipio. Es importante esto, Jorge, ¿por qué? Porque a nivel estatal existe un consejo también de educación, pero cada municipio también ha estado aperturando desde 1995, que es cuando surge el sistema de consejos, sus propios consejos. Entonces, a mí me encantaría que pudieran sumarse, incluso si quieres al final podríamos tal vez dejar los datos de contacto, o si no por medio tuyo, Jorge, que eres consejero también, pero básicamente yo te diría que el interés principal es que quieras aportar a la educación. Es decir, no tengo ahorita la cifra de cuántos docentes somos en el municipio ni en el estado de Querétaro, pero Muchos. fíjate que muchísimo me llamaba la atención porque escuché la semana anterior que en el estado de Querétaro aproximadamente, Jorge, hay 130 universidades. O sea, se me hace una barbaridad. Digo, qué bueno que hay oferta, ¿no? Digo, es importante que haya oferta de calidad, por supuesto, pero me parece que la oferta existe, ¿no? Entonces, y aún así no cubrimos, a toda la demanda que hay, porque es impresionante también la demanda que ha crecido en la ciudad de Querétaro o en el estado de Querétaro. Yo no soy originario de aquí, pero llegué en 1984. O sea, tenía 5 años para que echen cuentas, ¿no? Pero la verdad es que básicamente es el interés por la educación. Está relacionado con esto, Jorge, sí es importante. Es decir, por ejemplo, que seas docente de cualquier nivel de educación. O sea, puede ser desde preescolar hasta universitario o incluso posgrado. Tal vez tú trabajas en alguna institución educativa, o sea, tú que nos estás escuchando, puede ser una persona que sea, no sé, incluso administrativa, no necesariamente docente, puede ser un directivo también de alguna institución, y lo importante aquí es que participamos como ciudadanos, es decir, no representamos propiamente a alguna organización, sino que somos ciudadanos que queremos impulsar precisamente, pues me parece que la cuestión es el hábito de la, pues no solamente es que pensé ahorita en la lectura porque es el proyecto que tú y yo tenemos, pero es de la educación propiamente. O sea, me parece, y no sé si sea muy simplista, Jorge, decir que la educación se reduce a formar hábitos. Es decir, si queremos formar, y esto también lo decían los antiguos griegos, los clásicos, si queremos formar ciudadanos, no hay nada como una buena educación. Así es, así es. No participamos ni siquiera en ir a votar cuando nos tocan los comicios electorales. No votamos. Claro. Ahí empieza todo. No, Somos por supuesto. quejumbrosos, pensamos que quejándonos en Twitter o en Facebook ya somos mejores ciudadanos. Claro. Y no está mal ser críticos, pero a mí me gusta pasar de la oración a la acción. Correcto. No, totalmente. No, y yo te lo voy a aterrizar un poco más, Jorge. Digo, sí coincido con el tema de la ciudadanía en cuanto a la participación electoral. Digo, no tengo ahorita la cifra del 2018, pero digo nada más para dejar un mensaje a la gente que nos escucha. Me parece que este año que es electoral es importantísimo para el futuro del país. Digo, solamente para mencionar, ¿no? Se renuevan 15 gobernaturas, 15. Digo, nada más prácticamente la mitad de todas las que hay en el país. Así es. Y todo el Congreso, ¿no? Pero bueno, el ejemplo que te daría también, Jorge, digo, y yo así lo veo, en el comité vecinal, por ejemplo, una mesa directiva, digo, la poquísima gente que participa, las mesas, por ejemplo, también pienso, perdón, la asociación de padres de familia, en los colegios, digo, ahora sí que a ti y a mí nos ha tocado como papás que somos, ¿no? Los dos. Bueno, y así podríamos poner tantos ejemplos, ¿no? Es decir, sí creo que es un tema de, pues sigo pensando, de conciencia y responsabilidad. Te digo que no se me olvidó la palabra esta que tomó Sabater de los griegos, de la idiotez, pero me parece que sí es importante. ¿Por qué? Porque, fíjate, ya no completé la definición, pero Sabater lo dice, fíjate, que, digamos, esta parte de la idiotez es la gente que solamente se preocupa por sí misma. Fíjate qué fuerte, Jorge. Digo, obviamente yo sé que, pues digo, me tengo que cuidar por mí mismo y tengo que preocuparme por mí mismo y tengo que ver por mí mismo, eso es cierto. Y también por mi círculo inmediato, ¿no? Eso me parece que es algo que, aunque parece muy obvio, hay que mencionarlo. Pero no se puede quedar solamente en eso. Es decir, también me parece que habría que voltear a ver las carencias, las necesidades, en ocasiones la falta de liderazgo, la falta de solidaridad. Es decir, me parece que también habría que pensar, digamos, por ese lado, qué es lo que nos corresponde hacer en base a los beneficios o incluso, ¿por qué no?, los privilegios que podemos llegar a tener. Así es, porque somos privilegiados. Los que estamos en el mundo de la educación somos privilegiados. Sí. Tenemos un trabajo que nos gusta, el contacto con muchachos, con muchachas, te enriquece, te llena de energía. Claro. Sí, somos privilegiados. Y no hay que quedarnos con eso, hay que hacerlo
que crezca. Exacto. Sí, y te digo, me parece que por ahí iría mucho el mensaje de mi charla de hoy, y créeme que estoy muy agradecido contigo, Jorge, porque me des este espacio, precisamente para poder, sobre todo, generar conciencia. Fíjate que, bueno, tú sabes que yo me dedico mucho a la instrucción también y a la capacitación. Yo siempre he pensado que una persona, y lo menciono, cuando va a un taller, a un seminario, a un congreso, etcétera, no vas a cambiar, vas a generar otro nivel de conciencia. Y me parece por eso que proyectos como este, Jorge, como el tuyo, que digo, sé que no estás solo, por supuesto, por ahí sé que están por aquí Eduardo y Aide también, y más personas que no conozco, pero me parece que eso es a lo que lleva, ¿no? Es decir, yo creo que si logras generar un nuevo nivel de conciencia, ya llevas la mitad del camino ganado. Así es, así es. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos tanto que hacer y hay que empezar. Hay que empezar a poner nuestro granito de arena. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a nuestro público que nos acompaña. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Educación y Conciencia. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos pronto.